Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy con mi gran amigo Miklos Lukács. Acabamos de dar una conferencia en la ciudad de Chihuahua donde nos encontramos. ¿Cómo estás, Miklos? Y muchas gracias por estar en el canal. Bueno, Pablito, muchas gracias por la invitación acá a tu canal en Chihuahua. Ya estamos grabando itinerante. La vez pasada fue San Luis Potosí, ahora acá en Chihuahua y bueno, ¿dónde será la próxima? No sé. ¿A dónde nos llevará, esta batalla que estamos dando? Mira, Miklos, hay un tema que me gustaría profundizar. La otra vez hablamos y recomiendo encarecidamente no solo que vean la entrevista que le hice sobre el libro Neoentes, sino principalmente que lean el libro Nuentes. Y me quería referir a que hablemos de un tema particular y desarrollemos algunas cuestiones que tú mencionas en el libro con respecto a el futuro, lo que podemos llamar el futuro de la reproducción humana. Pero antes de que comencemos en eso, quiero preguntarte lo siguiente: ¿por qué en tu libro Neoentes, de todos los ejemplos posibles que podrías haber tomado con respecto al transhumanismo y todas estas tecnologías convergentes, decidiste centrarte de manera especial en la reproducción humana? Porque creo que esa es la amenaza más grave de todas. Cuando empecé a armar este rompecabezas y empecé a investigar un poco más hacia qué tipo de aplicaciones se estaban orientando estas tecnologías, noté que había un patrón que se repetía, que era el uso de esas tecnologías para fines reproductivos. Y tú lo atas a toda esta, ¿no? esta crisis climática que se está anunciando, ¿no? Que como planteo en el libro es como una especie de riesgo existencial que de alguna manera justifica moralmente cualquier intervención sobre el ser humano para evitar que el ser humano se reproduzca. Entonces ahí la conexión es natural. Si estás tratando de controlar el crecimiento poblacional porque estás con temor de que haya una crisis climática, entonces obviamente el vínculo es inmediato. Estas tecnologías se usan para apuntalar ese fin de control demográfico. Pero Claro. hay un doble propósito. No solamente es este enfoque maltusiano, ¿no? Exceso de población, pocos recursos, por lo tanto se justifica la intervención, sino también un enfoque post-darwiniano. No solamente vamos a ser menos, pero vamos a ser mejores. Para ser mejores, necesariamente aplicas una lógica eugenésica. Claro. La eugenesia, eu bueno, gen origen, el buen origen, ¿no? Esta ciencia o pseudociencia que fue creada por Francis Galton a fines del siglo XIX. Galton era el primo de Charles Darwin, donde tú empiezas a mejorar a través de manipulación de características, ¿no? Inicialmente fenotípicas, es decir, el fenotipo es la expresión física de tu genoma. Ujú. Y cómo vas mejorando no solamente al ser humano, sino otras especies, plantas, animales, a través de un mecanismo de selección. Eh, y esto es lo que te lleva a esta idea de que con este precepto, este fundamento eugenésico, pases a una lógica post-darwiniana. ¿Y por qué post-darwiniana? Porque ya el ser humano no se hace cargo de su propia reproducción, sino que puedes acelerar esa eugenesia, puedes mejorar esa eugenesia utilizando la tecnología. Y el Claro. problema es que ya con este enfoque maltusiano y este enfoque post-darwiniano, lo que terminas haciendo es anular completamente al ser humano, porque el leitmotiv, la razón de ser de una persona y de un conjunto de personas es que tratas de perpetuar la especie. Claro. En este caso, si tú le quitas ese rol fundamental a la existencia del ser humano, lo anulas al ser humano en sí mismo. Ujú. Una cosa interesante que mencionabas ayer es el hecho de que muchas personas, cuando te acusan de conspiranoico por plantear esto, por ejemplo, el hecho de que se va a poder tercerizar la reproducción humana, de que ya el hombre no va a ser necesario para la reproducción humana, menos estos planteos y las investigaciones que se están haciendo, o incluso que el hecho de que no se necesite, y vamos a hablar un poquito de eso, que no se necesite una mujer, ¿no? Un hombre, No, no, incluso que no se necesite una mujer. Y ahora bueno, te también. quiero dar este ejemplo. Y tú decías que es porque mucha gente desconoce los avances de la ciencia al respecto. Y yo te quiero hacer mención a una cosa, porque eh, tú planteas muchas cosas que me hicieron pensar mucho en tu libro y que me hicieron ir a revistas como Nature, por ejemplo, y encontrar todos los artículos que han sido publicados en los últimos años con respecto a la reproducción humana. Es una bestialidad, te habrás dado cuenta Es que impresionante. Y te quiero citar uno que tú lo conoces, obviamente, pero lo digo para los que no conozcan.
En el año 2016, dos biólogos reproductores japoneses, voy a leer los nombres, Katsuhiko Hayashi y Mitonori Saito, hicieron un anuncio en la revista Nature que parecía de ciencia ficción. Dijeron lo siguiente: estos investigadores habían tomado células de la piel, de la punta de la cola de un ratón, las habían reprogramado en células madre y luego las habían convertido en óvulos. Ujú, Ahora, lo interesante es que los ratones eran masculinos. O sea, ujú, de ratones masculinos habían convertido de la célula de la cola del ratón en un óvulo. Y después, ¿qué pasó? Los fecundaron in vitro con, obviamente, la coparticipación de material genético de un ratón macho, o sea, dos machos, ujú. fueron transferidos al útero de ratones hembra. Primera intervención de la hembra fue simplemente ahí, simplemente para que Vientre de sea alquiler. un vientre de alquiler, que dio a luz 10 crías. Y aquí viene lo impresionante, yo empecé a seguir ese caso y fueron descritos esas crías como ratones perfectamente normales, e incluso esos ratones después en su vida natural pudieron dar a luz a más crías, Ujú. ¿no? Eh, ¿Qué te dice esto cuando tú ves un artículo como el que acabo de mencionar? Bueno, lo primero que habría que decir es que no me acusen de conspiranoico a mí, sino que yo cito las Ujú, palabras de terceros. En el caso de la conspiración de la manipulación del ser humano con fines de progreso, esas no son palabras mías, son palabras de Klaus Schwab. ujú, Y pueden leer su libro Cuarta Revolución Industrial y ahí van a ver lo que dice Schwab. El ser humano va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el cual va a dejar de ser humano para convertirse en otra cosa, para claro. estar preparado para los grandes desafíos del siglo XXI. Y ahí te entra toda la agenda arcoíris, que no solamente es la agenda LGBT, Ujú, sino el tema del cambio climático, el feminismo, el especismo, etcétera. Con respecto a estos avances, por supuesto, ahí cuando uno empieza a entender qué es lo que está detrás de estas aplicaciones, uno dice, bueno, corremos el riesgo de desplazar al macho y a la hembra del proceso reproductivo. Finalmente, el sexo se vuelve irrelevante en el momento en que tú tomas o partes del concepto de célula madre. ujú, Tú una célula madre, es una célula totipotencial, después se especializa. A partir de estas células madre, tú puedes derivar hepatocitos, células de hígado, ¿no? Miocitos, células musculares, etcétera. Tú puedes, todas las células de nuestro organismo se derivan inicialmente de estas células madre. El momento en que tú puedes manipular vida a ese nivel, cualquier otra característica se vuelve relevante. Tú claro. en un laboratorio puedes crear cualquier cosa, podrías crear incluso, pensando en un aspecto de ciencia ficción, podrías pues, crear seres que se autofecunden. En la naturaleza existen erizos que en un momento se comportan como machos, Claro. expulsan esperma y al momento que el esperma empieza a decantar a caer, se transforman en hembra y se autofecundan. Entonces eso también lo podrías hacer Claro. con seres que ya no serían humanos porque estarías entrando a otra categoría de ser Ujú, vivo, ¿no? En el cual uno puede autofecundarse. claro. Esto ya sería, entonces te pones a pensar no solamente el proceso en sí, sino todas las instituciones que se han originado a partir de esta realidad natural. Ujú, El hecho de que exista una complementariedad sexual entre macho y hembra. A partir de eso surgen instituciones como el matrimonio. Ya se vuelven completamente relevantes si tú tienes un ser que se autofecunda. claro, No te puedes casar contigo mismo. claro. Ya Bueno, existe eso. y ya tienes entonces eliminado una de las razones que son propias y elementos esenciales del matrimonio, que es la procreación humana. Ese es el punto. El Ujú, sexo deja de ser un sexo con fines reproductivos y claro. pasa exclusivamente a ser sexo procreativo, que es lo que se está promoviendo ahora. Claro, o sea, O sea, perdón, sí, no entiendo, procreativo, entiendo. recreativo. Claro, es recreativo porque básicamente la revolución sexual, una de las cuestiones que introdujo fue que podamos separar el elemento reproductivo del acto sexual. Así es. Es un acto sexual que se hace simplemente por una cuestión hedonista, lo que tú planteas en tu libro, que Eh, vivimos en una cultura completamente Orientada al hedonista, placer. utilitarista, Ujú. ciertamente. Entonces, se va a dar la posibilidad de que simplemente el acto sexual ya no tenga ni siquiera ese elemento central que es el tema de la procreación. Ya Porque, no necesitas siquiera acto sexual claro, porque ya puedes en laboratorio derivar así, gameto masculino y femenino de una célula ujú, madre de macho o claro, hembra y esos dos gametos puedes combinarlos claro, en una probeta para concebir claro, un ser que puede ser posteriormente
cultivado Así es. en un útero artificial que por el momento todavía no existe Claro. en seres humanos, pero que es técnicamente viable porque se ha hecho en otras especies. Claro, y eso es lo que te quería mencionar, los tres elementos. Entonces, podemos a partir de células madres crear óvulos, espermatozoides, y ya tenemos el caso que también lo citas tú y lo leí en la revista Nature de los corderos del año 2017. O sea, estamos en el año 2023 en este video. Hace ya, ¿cuántos 7 años? años. 7 años que ya es posible el hecho de emplear úteros artificiales para llevar a término a embriones. Se llaman biobolsas y el Claro. concepto es, este concepto, ¿no? de concebir un ser vivo fuera del Ujú, útero materno se le conoce como ectogénesis, ujú. que fue un concepto acuñado por Robert Haldane, que es uno de los principales autores o grandes, vamos a decir, elementos representativos de la cultura transhumanista. Claro. O sea, queda todo relacionado. Mira, hay otros elementos que me gustaría ir ingresando a lo largo de la conversación, pero antes de que vayamos a eso, eh, ¿qué rol entonces tuvo para que la gente entienda lo que significa la manipulación y utilización del ser humano? ¿Qué rol tuvo en todo esto todo lo que ocurrió en el año, especialmente 78, cuando se hizo posible el primer caso de fecundación in vitro? E incluso en la actualidad, cómo se usa la fecundación in vitro dentro de toda esta ideología y todo este tecno, ¿no es cierto?, cientificismo que estamos viviendo. Te lo puedo poner de esta manera para que la gente ponga en contexto lo que está Ujú, pasando. Tú hoy puedes concebir seres vivos, aproximadamente existen más de 20 métodos, aparte del sexo natural, ujú, para concebir seres vivos en laboratorio. O sea, ya tienes una multiplicidad de metodologías para concebir seres vivos. Desde ese momento en que tú tercerizas ujú, parte de esos procedimientos a la tecnología, lo que haces es finalmente terminas convirtiendo al ser vivo, incluyendo al ser humano, en un producto, ujú, en una cosa que tú puedes sintetizar o fabricar a voluntad. Ese es otro gran peligro. ujú. Ahora existe, sobre todo a nivel de gente joven, ¿no? Que está completamente estupidizada con estas posibilidades tecnológicas. Ignoran que al final terminan siendo víctimas de su propia ambición de progreso, porque para adquirir esa visión de progreso material que hoy se está vendiendo, orientada al placer, necesariamente tienes que cosificar a la persona. Claro. Puedes producirlo en un laboratorio. Ujú, Y en este caso, otro elemento muy importante, es parte constitutiva de los seres humanos los afectos ujú. y los vínculos que se forman de manera natural, por ejemplo, entre el concebido y la madre, el Claro. tiempo que está dentro del útero materno, ¿no? Esos contactos se pierden. Ujú. ¿Dónde estaría entonces, por ejemplo, si cultivamos a un ser humano en una biobolsa y posteriormente ni siquiera hay un parto, lo cosechamos, Claro. porque eso es lo que vas a hacer, lo cosechas y lo pones en una, en una biobolsa para seres humanos que ya se están produciendo, ¿no? Y monitorea su crecimiento durante los primeros 9, 10 meses utilizando tecnología tipo inteligencia artificial, que vaya monitoreando los Claro. signos vitales mediante tubos, vas metiendo suero. O sea, finalmente es un ser completamente desarraigado Claro. de su humanidad. Lo terminas convirtiendo en un elemento más. Claro, es un ser Ujú. vivo, pero es un ser vivo completamente desarraigado. Ya se han hecho experimentos bastante crueles hace, no sé, unas 5 o 6 décadas o más incluso, donde se experimentaba con monos recién Mm. nacidos y se les ponía al lado de la madre, se les ponía a otros con un peluche y a otros se les desarraigaba completamente y se les ponía un elemento de metal. Los monos que crecían, ¿no? Desarraigados, es decir, solamente con esta figura de metal, tenían problemas psicológicos Claro, abiertos, claro, claro. ¿no? Eran monos que no tenían ningún tipo de vínculo con comportamientos agresivos. Mm, Finalmente eso es lo que terminas creando, ¿no? claro. Y que de hecho lo vemos con el ser humano en situaciones familiares complicadas, en situaciones de abandono, en situaciones de adopción, donde el mismo ser humano pasa por todo un trauma psicológico, incluso, ¿no? En un momento de... Que se Ujú, expresa mediante la violencia. claro. Lo que tú estás teniendo ahora son, por ejemplo, ejércitos de adolescentes completamente desarraigados, Ujú, aun cuando han sido concebidos de claro, manera natural, pero en términos familiares han sido completamente, ¿no? El concepto de familia que es destruido, el hecho de que ahora que se ataca tanto la masculinidad y la paternidad, la principal causa de violencia entre adolescentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, es porque no tienen la figura paterna. claro. Esto es muy marcado, por ejemplo, en las comunidades
negras, afroamericanas, Ujú. ¿no? Que tienen, según el porcentaje de población, tienen una representación mucho más alta en Claro, los crímenes. claro. Y esto no es porque uno sea racista, esto pasa porque es una cuestión cultural. Ujú, Lo que has visto es este desarraigo y la destrucción deliberada de la familia. Entonces, no solamente la manipulación a nivel ujú. genético, sino que también viene una destrucción deliberada de lo que es el concepto de ser humano que yo desarrollo en el libro y de todas las instituciones asociadas al ser humano. Ujú. Y por eso yo hablo de una naturaleza, que es esta, ¿no? Esta dimensión biológica, genética, anatómica, la condición o experiencia de vida del ser humano. Y a partir de la interacción entre estas dos, una tercera que es las instituciones que expresan estas realidades. Bueno, tú estás atacando al ser humano en sí, al manipularlo, Claro. pero también estás atacando desde el otro lado las instituciones. La familia puede ser multiespecie, Ujú. multiparental, o la familia en realidad es una cuestión que está pasada de moda. Claro. El concepto de matrimonio, cualquiera puede casarse con lo que sea. Entonces, el paso del matrimonio homosexual, donde todo el mundo dice, ay, pero tienen derecho. Bueno, ¿tienen derecho a ser felices? Sí, pero no tienen derecho a destruir las instituciones porque esas instituciones tienen un significado que recoge una realidad natural. Claro. Entonces, ves que el ataque es por todos lados. Y finalmente, ¿qué es lo que estás teniendo? Que se afecta también la experiencia Ujú, vital del ser humano. Por ujú. ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿no? Las mujeres trans. La experiencia vital de esas personas está cambiada completamente porque siendo genéticamente hombres se comportan como mujeres. Eso es afectar tu experiencia de vida como seres humanos. Y esos hombres jamás van a experimentar el mundo como lo hace una mujer, nunca, Claro. a menos que interfieras, ¿no? De manera externa con tecnología. Mm. Pero ¿cuál es el punto finalmente? Que todos los procesos, todas las dimensiones que consigue el ser humano, desde su anatomía hasta la forma como experimenta el mundo, hasta el momento en cómo se organiza social, política y económicamente a través de sus instituciones, todo lo está destruyendo. Claro, todo va a ser afectado, inevitablemente. Absolutamente. Ujú. Y finalmente, ¿qué es lo que vas a tener? Y eso es otra parte, y aquí entra un Claro. componente político. Hay alguien quien tiene que desarrollar esas tecnologías, hay alguien que comercializa esas tecnologías, que las regula, que las Ujú. supervisa, que las impone. ¿Vamos a ser todos los que vamos a desarrollar esas tecnologías? Claro. No, es un pequeño grupo. Y ahí entramos al elemento político. Y aquí es cero conspiración. Revisen, como lo hice yo durante años de Ujú. trabajo, hacia dónde van las inversiones en Claro. empresas biotecnológicas, en empresas de edición genética, en empresas de inteligencia artificial, de nanotecnología, de robótica. Todos los caminos conducen siempre a Roma, son siempre este grupito, ¿no? Claro. De billonarios, ¿no? Y a través, y ellos son solamente una parte, hay mucha gente más que está invirtiendo, pero siempre es Ujú. esta élite. Claro. Y entre ellos desarrollan, ¿no? Desarrollan las tecnologías, se apalancan entre ellos, yo invierto en tu empresa, tú inviertes en la Claro. mía, vamos a los fondos, ¿no? A Ujú. Big Ujú. Finance, los grandes fondos de inversión, que también entre ellos se están protegiendo porque Claro. invierten en las acciones de una de las otras. O sea, finalmente es una élite. Sí, sí, sí. Mira, Nick, Miklos, ya que empezaste con ese tema ahora, voy a saltear una parte y después voy a volver, porque me parece importantísimo. Estamos hablando del futuro de la reproducción humana y cuando leí tu libro Neoentes y especialmente vi claramente, y por eso quería comenzar con esa pregunta, eh, es realmente imbatible tu argumento de que el transhumanismo se está dando por la reproducción humana. Si tú tenías que dar un ejemplo, diste el mejor que había. Cuando comencé a leer, como decía al principio, todos estos artículos de la revista Nature, iba anotando a los científicos, iba anotando para qué compañía trabajaban, después iba a la página web, eso lo puede hacer cualquier investigación básica, y me fijaba quiénes eran los dueños o quiénes eran los fundadores, quiénes eran los directores, y encontré una serie de datos interesantísimos para corroborar lo que Miklos nos acaba de decir. Vamos a empezar con algunos. Eh, por ejemplo, el laboratorio del experimento de la cola de los ratones de estos dos japoneses está fundado por Open Philanthropy. Entonces fui a Open Philanthropy. ¿Qué es Open Philanthropy? Es una fundación establecida por el cofundador de Facebook, quien es Dustin Moskovitz, y su esposa, la ex periodista Cari Tuna. Entonces, Facebook está realizando esto. Después, encontré otra compañía que se llama Conception Biosciences. ¿Quién son los dueños de Conception Biosciences? Ahí me llevé la sorpresa de mi vida, porque quienes están con Conception Biosciences fue un empresario llamado Matt Krisilov,
quién estaba de novio en ese momento con el otro cofundador que es Sam Altman. Cuando yo vi el Open, nombre de Sam Altman no lo podía creer porque OpenAI, ChatGPT y todo eso. ChatGPT, los fundadores de OpenAI. Entonces yo dije, esto se lo tengo que preguntar a Miklos. Luego me encontré que otro personaje que trabaja ahí, este Kishilov se peleó, Kishilov se terminó peleando sentimentalmente con Altman y se puso de novio con Lucas Harrington. Ahora, ¿quién es? Perdón por el gossip ¿no es cierto? Y todas las Sí, farándulas, claro. el chisme, pero es interesante saberlo. Lucas Harrington, están todos de novios entre ellos, este es un elemento importante para tener en cuenta. Lucas Harrington es el cofundador de Mammoth Biosciences, entonces voy a Mammoth Biosciences y de repente es algo que tú hablas en tu libro, son los que están centrados en la tecnología de desarrollo de CRISPR, de edición genética. Después me encuentro que Krisilov, trabajando con estos dos japoneses de los ratones, conoció a un español muy conocido en el ambiente de la biogenética llamado Pablo Hurtado González, quien es también gay y tiene un interés particular en la reproducción humana. Fui a su página de Instagram y me encontré con esto. Estoy tratando de hacer gabies, en vez de babies, Gays. gabies genéticos en Conception Biosciences. ¿Por qué? Porque todos estos personajes, todos homosexuales, todos están centrados en producir un bebé a partir de óvulos de su propio Así material es. genético. ¿Qué me dices con eso, Miklo? Que demuestra que todo lo que yo he estado diciendo es correcto. Punto. Y que lo que he estado diciendo lo he estado diciendo hace Claro. años. Y me alegra mucho porque obviamente yo cuando empecé a hacer esta investigación, yo sopesé incorporar información, no tenía esta específicamente, pero Ujú. pensé, tengo que incorporar estas relaciones, pero sabes que se me hacía demasiado grande el Claro. libro, Bueno, esto porque lo, eso te da para un libro completo. ciertamente. Y esto lo descubrí, voy a decirlo, gracias a tu libro Neoente, porque si no jamás me hubiera puesto a pensar en estos temas, ¿no? Pero de eso Eh, se trata nuestro trabajo, o Ujú. sea, tú construyes, yo he construido sobre lo que ustedes han hecho, ustedes construyen sobre lo que yo estoy haciendo y así otra gente puede ir ¿no? contribuyendo a lo que estamos haciendo. Lo importante es que estamos encontrando la verdad, Claro, que no era ninguna conspiración, que el punto es que lo que lleva a la gente a decirnos conspiranoicos y que cada claro. vez, porque él le cerraba el hocico a miles y cosa que me alegro, es que hay un fin Ujú, deliberado acá y ujú, que el tiempo y los hechos están probando que esto claro, es correcto, que el concepto de conspiración nace de la ignorancia, o ujú, nace de la cobardía, o peor aún, nace de la ujú, complicidad, porque hay gente que directamente se beneficia con este tipo de claro, agendas. Entonces, me alegra también porque Neoentes en su momento, ¿no? Yo te digo, Pablo, yo este libro tú lo sabes bien porque tú fuiste el primero en leer mi libro completamente, fuiste el primero en entrevistarme al respecto. Este es un libro que yo consigo del 2016. ujú, Entonces, yo en 2016 estas cosas no estaban tan claras, pero en 2018 yo ya llegué a este tipo de claro, conclusiones y de ahí tratar de, imagínate en 2018, que la gente empiece a entender esto era como que muy alienígena. Recién cuando pasa el tema de la pandemia, ahí las cosas como que ujú, empiezan a, ¿no? a armarse. claro, toma más sentido. Surge esta idea del Great Reset también el Ujú, 4 de junio del Foro claro, Económico Mundial y ahí inmediatamente las piezas del Lego empezaron a encajar. Es un libro que se ha ido aquilatando con el tiempo y ujú, va a seguir haciéndolo porque estas agendas no van a parar, claro, van a continuar. Y lo que tú señalas es muy importante, cómo todas las agendas finalmente se entrelazan. ujú, Es otra de las contribuciones de mi libro, es ver de qué manera ¿no? la agenda LGBT, el ambientalismo, el feminismo, el especismo, la eutanasia, el aborto, todas estaban realmente claro, relacionadas, tal como están relacionados también todos estos personajes siniestros, porque ujú, para meterte a jugar a ser Dios, ¿no? Y empezar a crear ujú, deliberadamente, o si tu propósito es crear gays, es que tienes que ser un claro. desequilibrado mental y muy resentido con la vida también. Bueno, fíjate que Aristóteles plantea una verdad conocida por todos, que la familia es la unidad básica, el grupo social básico de toda sociedad y sobre el cual se funda toda otra sociedad. Tú dijiste algo recién importantísimo, entonces para que la gente yo creo que entienda bien esto, por medio de la tecnología, y tú me corriges, pero vamos a transformar la familia, porque lo que están haciendo estos tipos es Las decir, instituciones. no necesitamos la unión entre hombre y mujer. Dos hombres homosexuales, uno da los espermatozoides y el otro da un óvulo, ya no necesitamos la familia y eso va a tener un impacto gigante en todas las instituciones Y sociales. no necesitas quedar embarazado porque la Claro, mujer ya no llora, ahora factura, entonces la mujer ya no va a tener ningún tipo de claro. embarazo. O sea, que están destruyendo algo esencial de Claro, la es mujer más, también. dona células madre, ¿no? Mujer Ujú, empoderada, para que a partir de tus células madre derivemos espermatozoides. claro.
Cosa que así tú, si eres lesbiana, ¿no? Como te hemos lavado el cerebro en el colegio, en la universidad, en todas Sí, partes, sí, vas a sí. tener a tu pareja, entonces tú con tu esperma puedes Ujú, inseminar a tu novia. claro. Es la deshumanización total. Sí, sí, Y sí. esta gente es tan egoísta, pero también a la vez tan estúpida, que no entienden que lo que están haciendo es destruirse también Ujú, a sí ujú, mismos. Porque el ser humano no se entiende solamente como un conjunto de células, sino que es un ser que interactúa con otros ujú, y que hay una naturaleza y que esa naturaleza es el resultado de millones y millones de años ujú. ¿no? de prueba y error. Y vienen estos arrogantes con dinero, ¿no? Y con una serie de complejos y traumas existenciales y tratan de manipular la vida como si fuesen capaces de hacerlo. Es esa arrogancia la que va a llevar a la destrucción de muchos seres Ujú, humanos. La gente tiene que tener claro que no es que todos vayamos a desaparecer, eso no va a pasar. ujú. Eso no va a pasar, no es que todos vamos a ser sometidos al transhumanismo, tampoco entramos por ese lado. Sí va a haber mucha gente que va a ser afectada. Claro, Los primeros que están siendo afectados son estos niños, por ejemplo, claro, o estos adolescentes que pasan por estas criminales cirugías de reafirmación de claro. género. Ya tenemos Ahí tiene los casos. Ujú, pininos, ahí tiene los primeros casos. Se va a poner peor. ujú, El costo de esto va a ser muy fuerte, ujú. pero estoy convencido de que así como la historia registró la eugenesia, el proceso de la eugenesia, ¿no? Desde que empezaron a llevar a estos africanos a las ferias de París, a las ferias de Londres y los mostraban como animalitos, ¿no? Y cómo a través de esta pseudociencia, la eugenesia, el famoso racismo científico, que culmina, ¿no? Que se inicia en los Estados Unidos porque la cuna del nazismo, de la política racial alemana, no fue Hitler. Hitler le copia esas Claro. prácticas a los estadounidenses, que ya en la década del 20 ya tenían una política abierta ¿no? de esterilización de Ujú, ciertos tipos de gentes, la creación del test de coeficiente claro. intelectual para determinar quiénes eran inteligentes, quiénes eran tontos, quiénes eran estúpidos y quiénes eran retrasados completamente. Y sobre esa categorización, descartar a los inútiles Claro, y las políticas de prohibirles que se que se reproduzcan reproduzcan. por la falsedad de que si eras retardado, tus hijos van a ser Pero no retardados. solamente eso, peor aún, Claro, no solamente si es que tenías una condición, una discapacidad evidente, sino que si eras pobre, claro, porque también se asociaba que tú eras pobre porque eras claro. más Si incompetente. eras pobre, si eras negro y si eras discapacitado, Así es. que eran las tres condiciones para justificar el aborto de Plan Parenthood. Ah, Claro, efectivamente, ¿no? O sea, la historia de Planned Parenthood, que es una organización, para mí, una organización criminal, claro. cómo todas estas, o sea, estas cosas no son nuevas. Entonces, lo que yo estoy diciendo, la historia ya registró este tipo de acciones, Ujú, con un costo humano increíble y con también, al término de estos procesos, una bancarrota moral total. ujú, Estamos en un proceso similar, porque el ser humano es el único ser que choca con la misma piedra 200 veces. claro. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener un grupito de arrogantes que se sienten dioses, que se sienten especiales y que creen que pueden tomar decisiones sobre, ¿no? En nombre de los demás. Esto va a llevar a una crisis muy fuerte. Vamos a ver cosas mucho peores. Ujú, Yo no descarto, por ejemplo, y esto tómenlo como una especulación, esto no es un hecho, pero probablemente más adelante se puedan presentar quimeras humano-animales claro, al menos como una posibilidad científica ya es algo o real. que te presenten a un ser humano que, ¿no? Ujú, Un ser vivo, no un ser humano, un ser vivo que contiene genes humanos y genes de mono, por ejemplo. claro. O un perro que contenga genes de gato, porque van a empezar así, obviamente. No Claro. van a ponerte un ser humano, ¿no? Sí, o sea, empiezan Van a con empezar con ratones. ratoncitos, Sí, ranitas, sí, sí. ¿no? El, Pero Miklos, perdón, a ver, pero ya hay casos reales, por ejemplo, con el tema de hacer crecer riñones, bueno, ¿no es cierto? Eso ya está, ya ¿no? eso ya Hacer existe. crecer distintos órganos en cerdos. El año pasado se realizó el primer trasplante de Ujú, un corazón cultivado en un cerdo ujú, genéticamente modificado que fue trasplantado a un hombre en Estados Unidos. Ese hombre vivió 6 semanas más, pero se probó qué cosa, que tú puedes hacer senotransplantación, porque eso es lo claro, que es, ¿cómo se llama? Senotransplantación. Aquí hay un dilema también, porque aquí tenemos que ser muy finos en esto. Eh, y eso es lo que te hace que estos dilemas éticos sean tan complicados. Tú pones en una situación una familia, por ejemplo, que tiene un bebito o un niñito, su hijo de 6 o 7 años, que no encuentra donante y que la única forma de salvarle la vida es implantarle o trasplantarle un corazón de un cerdo, ¿no? Cosechado de ujú, un cerdo. ¿Cuánta gente diría que no a eso? claro. Muy poca. Y especialmente cuando se rigen simplemente por cuestiones sentimentales, pero aquí la cuestión es ponerse a pensar
¿no? Y hacer todo un razonamiento y especialmente todo un estudio filosófico y antropológico, pero para eso hay que pensar de qué somos nosotros, quiénes somos como seres humanos, ¿no? El problema, Pablo, es que tienes una escala de grises, Ujú, ¿no? Pero esa escala de grises puede ser infinita. claro, Y el punto es dónde yo pongo dónde pongo yo exactamente el límite. Y ese es el problema. Los límites siempre van a variar. Y claro, eso es lo que le abre la puerta a la experimentación en los seres humanos y en nombre de este falso progreso que hoy se está vendiendo, que el costo sea, que lo señalo también en mi libro, que deje de ser humano. claro. Que eso es lo que realmente señala que estamos, como dice también, en una verdadera batalla antropológica. Mira, otro artículo que me encontré en Nature, que tomé la anotación y dije, esto se lo voy a comentar a Miklos, en marzo del año pasado, 2022, Hayashi, uno de los japoneses del experimento con las células de ratón, hizo otro anuncio. Su laboratorio había repetido el proceso de se llama gametogénesis, no lo habíamos mencionado, la gametogénesis in vitro, de producir un óvulo a partir de una célula madre, en este caso de la cola de un ratón. Y él dijo que había repetido el proceso de esta gametogénesis in vitro en ratones, pero esta vez había producido embriones fertilizados cuyos óvulos se habían desarrollado utilizando células madre de ratones machos. Ratones con dos padres, como decía de hecho el titular de este artículo. Entonces, una de las cosas que se plantearon alrededor de eso son las siguientes. El embrión ya es posible, al menos según estos experimentos, que se haga un embrión formado del ADN de 4 personas. Es decir, en Canadá tenemos ya la ley, por ejemplo, de las familias multiparentales, pero poder hacer un embrión de 4 personas e incluso, lo que decías tú, de la autorreproducción, el unibaby. ¿Qué es el unibaby? El resultado de una persona que se reproduce consigo misma. Ahí está. Y no solamente eso, que también menciona en Neoentes la ley triparental del Reino Unido, Claro, es el otro caso que hay, Canadá y que de Estados Unidos. 2017, Sí, que fue aprobada, claro. ya es ley desde 2017, donde tú puedes concebir un ser humano a partir de 2 óvulos y un espermatozoide. Mm. El primer bebé, producto de la ley triparental, nació este año en el Claro, Reino hace Unido. poquito que tú dijiste tomar para los conspiranoicos o algo así, que Así los que es. me Y acusaban de si me conspiranoico. permites, si es que me permites utilizar un tono Por un poco supuesto. drástico, les cerré el hocico. Disfrútenlo. Yo Cierto. solamente quiero dejarlo ahí porque a mí me estuvieron, dale, que el conspiranoico. Te digo sinceramente, para mí es una liberación Mm. porque a todos estos ignorantes realmente Sí, sí, les sí. tapé la boca y ahora calladitos ya poco a poco empiezan a hablar lo que uno empezaba a hablar. Pero tarde. Pero tarde, obviamente, siempre llegan tarde. Mira, hay un libro Ah, y un de... comentario Sí, también. Tú sabes que nosotros recibimos, y lo sabes bien, porque en esta disputa, en esta tarea de nosotros de educar a la gente en muchos aspectos, hay una corriente tóxica dentro del libertarismo, mm, ¿no? Que nos acusa de medievales, estos conservadores ridículos, siempre están anclados en el pasado, fanáticos religiosos. Bueno, me dirijo nuevamente a estos marginales mentales para decirles que fue un conservador el que trajo el debate del futuro. Eso para que lo anoten más. ciertamente, ¿no? ¿Quiénes fueron los atrasados entonces, no? Mira, hay personajes que son curiosos, porque yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero en el año 2016, 2017, atacando a Agustina Nicolás por la ideología de género, que cómo, que retrasan, y ahora se dan cuenta de que ellos fueron los atrasados y de repente están de nuestro lado con un discurso que eso es, Uy, sí. qué curioso, ¿no? No, Eh, eso es parte del éxito que hemos tenido. bueno, Porque ya no es ya la obsesión de estos fronterizos no es el sí, comunismo, son los claro, conservadores, están claro, obsesionados con los conservadores. claro. Cosa que te da, que comprueba una vez más, que Mm, estábamos en lo correcto cuando hablamos de liber progress, claro. ¿no? Mira, Miklos, a ver, yo voy a hacer una aclaración porque mucha gente va a decir, uy, Pablo sabe un montón, está hablando de todos estos temas, pero yo voy a decir algo, mi maestro en esto fue Miklos, quien me inspiró a estudiar de estos temas. El libro Nuevamente realmente fue un libro que a mí me dio una perspectiva nueva, porque entrelaza, como decía Miklos, todas las agendas, y eso obviamente a mí me motivó a leer mucho, para poder formarme, porque realmente eso me ayuda a entender muchas otras cosas también, a agarrar la revista Nature y leer todos los artículos de los últimos 15 años con respecto a la reproducción humana, leer libros que tú citaste, que realmente uno dice, es una locura algunas cosas que se plantean. Y uno de esos libros, micros, que leí, salió en el año 2016. Yo obviamente lo conozco, este libro lo encuentro después de leer tu libro,
de un profesor de bioética de Stanford, su nombre es Henry Greeley, De Harvard. eh, Henry Greeley. pero él estaba en este momento me parece que está en Stanford. Bueno, En este momento, bueno, no, es irrelevante sí, ahí. es relevante, porque yo cuando lo busqué y por eso noté acá que estaba en Stanford, pero bueno, puede ser que tiene razón entonces en Harvard, pero él en un libro que se llama El fin del sexo y el futuro de la reproducción humana, por eso también de ahí esperé para este video poner el futuro de la reproducción humana, él dice lo siguiente, y aquí anoté una cita, si los óvulos humanos maduros se pueden derivar de la célula de la piel de una persona, se evitaría la mayor parte del costo, casi toda la incomodidad y todo el riesgo de la fecundación in vitro tradicional. Entonces él, en ese libro, básicamente lo que hace es, él plantea que la fecundación in vitro en mundial es un negocio de 23.000 millones de dólares. Es un dato, yo no lo sabía, eso es impresionante realmente la cantidad de dinero y generalmente usan y abusan de la desesperación de la gente que quiere tener un bebé también, porque tiene como si un margen de éxito muy bajo, de 20%, lo dice en el libro, pero él predice en este libro que en los próximos 20 a 40 años, atento a esto, en los próximos 20 a 40 años, en el año 2016, hace referencia al 2036, al 2056, el sexo ya no será el método por el cual la mayoría de la gente tenga bebés. Así Y es. yo cuando leí esa frase dije, Miklos dio en el clavo con esto. De hecho, yo cito esa parte del Claro, texto. claro, y de hecho este libro lo leí porque lo conocí por el Sí, libro. de hecho yo cito esa parte del texto porque no es el conspiranoico, el Claro. veterinario, ¿no? Pues siempre me tratan de menospreciar con el tema veterinario. Gran carrera, linda carrera, por cierto. Y que de hecho tú decías, yo comencé a estudiar esto en el 2016. Yo Así creo que es. todo esto tú lo comenzaste a estudiar mucho antes, Bueno, ya porque tenía tú los tienes fundamentos. el background científico en esto, Claro, ¿no? por lo menos no soy experto en genética, no soy Claro, experto en biología, pero soy competente, o sea, claro, puedo refrescar mis conocimientos y sé de lo que hablo con claro. propiedad. Pero ese texto de Greeley es Sí, sí, sí. específico, entonces ya no es el veterinario, este conspiranoico el que está diciéndolo, sino es un profesor de Claro, biociencia de la Universidad de Harvard. Entonces, cualquier reclamo de conspiración a claro. Henry Greeley y a Klaus Schwab y a todos los sujetos que estoy mencionando en mi libro. Bueno, mira, para terminar, ya mencionamos aquí, he anotado todo lo del tema de los capitales, pero básicamente la compañía Conception, que fue fundada en el año 2018 por este grupo de personajes con gustos extraños, como diría nuestro amigo Nico Márquez, Pintorescos. pintorescos, ellos han recolectado ya más de 40 millones de dólares en capital de riesgo en busca de la gametogénesis in vitro. Para ir terminando entonces el video y cerrar esto, ¿por qué crees tú? Ya dimos una explicación, a ver, todos estos personajes que son homosexuales tienen un interés particular de tener hijos de las dos partes, pero ¿por qué crees tú que hay una relación entre la tecnología, el mundo tecnológico, Sam Altman que fundó el ChatGPT y todas las tecnologías convergentes que tienen ese aspecto transhumanista? A ver, solamente decir para aclarar, para que la Ujú, gente no saque de contexto lo que estamos diciendo, es que son unos ejemplos los que has tomado, no claro, significa que toda la gente que esté desarrollando esas tecnologías sea homosexual, no se está diciendo eso. Pero sí se está diciendo que hay intereses dentro de esta comunidad, intereses reales, que no son solamente económicos, sino son intereses de carácter político. Eso tiene que quedar claro. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cuál era, Palito, que ves? sí, ¿cuál es la relación entonces? ¿Por qué las compañías, más allá de ese interés personal de estas Ujú. personas, vamos a especificarlo así, la relación entre las compañías tecnológicas y todas estas tecnologías convergentes de la reproducción humana y del transhumanismo? ¿Por qué? Es ¿Por muy qué? sencillo, porque quienes controlen estas tecnologías se convertirán de facto en homodeus, en Ujú, dioses. No es que todos vamos a ser homodeus, por favor, no sean ingenuos. Van a ser los que ujú, manejan estas tecnologías. ¿Por qué? Porque van a tener literalmente el poder para crear, destruir, modificar vida, legislar sobre ella con su poder económico, pueden hacer lobbies como ya lo hacen en la Unión Europea, como ya ujú, lo hacen en el gobierno de los Estados Unidos, para torcer las leyes, para que estas leyes finalmente sean impuestas sobre una mayoría que de manera militante rechaza estas políticas. Por eso es que tiene que utilizarse el aparato estatal para coercionar a los ciudadanos a través de censura, de leyes espurias que criminalizan por decir la verdad. Entonces, lo que estás teniendo es acá una lucha por un poder. Entonces, no es solamente, la gente tiene que entender esto, no es solamente una cuestión económica, no es ujú, que esta gente quiera más plata, el dinero les sobra. Cuando te sobra, la arena no vale nada porque sobra. Esta gente no tiene una motivación necesariamente económica. Es una cuestión que trasciende eso.
es una motivación para ellos convertirse de facto en dioses, en seres omnipotentes que puedan decidir a voluntad sobre la vida de terceros, sobre sus propias vidas, es decir, convertirse ellos en dioses. Ese es el enfoque, es difícil de entender para la gente que tiene un trabajo regular, que gana un sueldo mensual, ¿no? Pero cuando ves el mundo constantemente desde un jet de 80 millones de dólares, cuando ves que todo el mundo te besa la mano cuando llegas, incluidos presidentes y primeros ministros, realmente empiezas a pensar que eres un dios. Claro. Entonces es un problema de poder. De poder que trasciende lo económico. Claro. Muy bien, Miklos. La verdad que impresionante todos estos temas que has traído a la discusión pública y con todas las consecuencias que tienen en nuestras vidas, consecuencias políticas, consecuencias para la familia, que es lo que más nos importa aquí. Quiero agradecerte realmente, agradecer a todos los que han visto este video, invitarlos a que se suscriban al canal que ya de lo voy a YouTube activar, de que ya lo voy a Miklos, activar de nuevo. que viene con todo realmente. Y bueno, obviamente también voy a mencionar, ya que estamos aquí, todo el proyecto de Tecnopolitella, donde se va a dar una formación de primer nivel y especialmente hablando temas que no se hablan en ninguna universidad, son temas que muchas veces eh, te acusan de conspiranoico, pero sin embargo compruebas de que esa es la dirección hacia donde va el mundo y lo compruebas con una cantidad de fundamentos enormes realmente y todo lo que hemos hablado en esta discusión hoy ha sido con fundamentos, ¿no? Así es. Bueno, Tecnopolitea, Pablito Cortito, es una iniciativa que tengo junto a Agustín Laje. Agustín Laje, Superman ¿no? del Salón de la Justicia. Y vamos a tener una academia online que va a llenar un vacío porque hoy se está tratando de eliminar deliberadamente toda la formación en humanidades, por razones obvias, Claro. ahora lo que hemos hablado. Entonces, volver a poner al ser humano en el centro de la educación. ¿Para qué? Como lo he dicho en innumerables ocasiones, para que nosotros no seamos funcionales al desarrollo tecnológico, sino que eso sea al revés. Así que pueden visitar www.tecnopolitea.com y ahí pueden registrarse al final y vamos a hacer anuncios pronto de un curso que ya iniciamos con Agustín en julio. Posteriormente otros cursos donde va a estar acá el Máster Pablo Muñoz Iturrieta. Y eso, Pablito. Y una cosa final para cerrar este video. Hemos estado acá en Chihuahua, tuvimos un evento espectacular ayer. Impresionante el apoyo 1,200 personas, gente afuera, tickets y todo. Fue un evento lindo, agradecemos a la gente de Chihuahua, pero creo que hablo perfectamente también en tu nombre. Agradecer a Carlos Olson, quien hizo, y a toda la gente que ha estado en ese equipo maravilloso que nos han recibido acá como en nuestra casa. Aquí estamos en nuestra casa en estos momentos, de hecho. Así que quiero darle las gracias a Carlos, a todo el equipo que trabajó con él, a sus asistentes, ayudantes, a la gente que estuvo vendiendo nuestros libros, a la gente que asistió. Así que muchas gracias, Chihuahua, muchas gracias, y definitivamente vamos a volver. Sí, fue impresionante realmente, así que gracias a todos, gracias de mi parte y siempre que volvemos a Chihuahua es esto, ¿no? Así es. Y a mí Chihuahua me da mucha esperanza en México. A mí también, aparte de eso. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias al aporte de cada uno de ustedes. Por eso los quiero invitar a apoyar mi trabajo por medio de una suscripción especial, ya sea en este canal de YouTube o por medio de mi página de Patreon. Muchas gracias a todos los que hacen posible este trabajo y hasta la próxima.